Vamos a dibujar el perfil de una leva de disco sencilla, y para ello vamos a partir del diagrama de elevación del seguidor que nosotros queremos obtener. El movimiento de este seguidor es un movimiento cíclico que se va repitiendo y que el periodo se corresponde directamente con el tiempo que tarda la leva en dar una vuelta. Es decir, cada vuelta de la leva genera un movimiento en el seguidor y esto es lo que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si miramos el movimiento de este seguidor, lo que es un diagrama de alturas en función del tiempo. Para eliminar el factor de tiempo y que no dependa de la velocidad angular de la leva, porque cuanto más rápida vaya la leva, menos tiempo tarda en realizar este ciclo, lo que hacemos es utilizar el ángulo. El ángulo es omega por el tiempo. Por lo tanto, el ángulo es directamente proporcional al tiempo. Es un tema de escala muy sencillo. Y ahora lo que tenemos es esto. Nosotros aquí hemos definido una especie de rejilla para poder trabajar el diagrama por puntos, y lo que haremos será transportar este diagrama a el esquema de la leva, esquema cartesiano, y lo vamos a pasar a un esquema polar. Estos ejes en polar quedarán así. El que sería el eje del ángulo directamente es este componente aquí, que es un círculo, y luego la altura, que se corresponderá con el radio. Una vez tenemos puesto esto, pues el problema de dibujar un perfil será, para un seguidor concreto, sencillamente pasar puntos de un lado a otro y luego unirlos, y así obtendremos la figura. De hecho, esto es tan sencillo como un mantel de Happy Meal de McDonald's, es decir, unes los puntos y en vez de un dinosaurio, pues te sale un perfil de leva. Para simplificar, hemos escalado directamente esto para que coincida. Esto es una especie de plantilla para trabajar de una manera fácil y cómoda, y lo que vemos es que cada división de aquí corresponde con una división de aquí, es el mismo tamaño, y de esta manera veremos claramente cómo es. Si nos fijamos, veremos que directamente la amplitud del movimiento del seguidor se corresponderá con esta altura máxima, y el radio máximo de la leva corresponderá directamente al radio mínimo, corresponderá a las fases de detención, más esta altura máxima, esta amplitud del movimiento. El perfil que vamos a mirar es un perfil muy sencillo que tenemos aquí, y tenemos que tener en cuenta también siempre el tipo de seguidor que vamos a utilizar. En este caso, un seguidor de cuña, que es el tipo más básico. Es una cuña, un elemento que acaba en punta, con lo cual el contacto entre la leva, perfil de la leva, y el seguidor es puntual, por lo tanto no depende de los ángulos, es el más básico que hay y es el que vamos a utilizar aquí. Si lo pusiéramos aquí, lo que tendríamos que tener en cuenta también es la excentricidad. En este caso vamos a alinear este seguidor directamente con el centro de la leva. Y ahora lo que tendríamos que hacer es pasar este diagrama de elevación del seguidor y traspasarlo aquí. ¿Qué puntos vamos a utilizar? Pues las intersecciones de este diagrama con los nodos de esta rejilla. Empezaríamos aquí con el 0, 0, por lo tanto sería para el ángulo 0, la altura es 0, tendríamos este punto de aquí, pasaríamos al siguiente 30 grados más tarde, seguiría siendo 0, pasaríamos de aquí a aquí, evidentemente en este caso la altura es 0, por lo tanto lo que haríamos sería movernos directamente sobre este lado de aquí. En el siguiente caso, 30 grados más tarde, o sea 60, lo que veríamos que hemos pasado de 0 a una división. Pues estaríamos aquí, 0, 0, una división, este sería el punto, dibujaríamos el punto aquí. Luego pasaríamos otros 30 grados más, llegaríamos ya a los 90 grados y veríamos que pasaríamos de este punto de aquí directamente arriba del todo, que es donde tenemos aquí puesto el seguidor. De los 90 grados, lo que pasaríamos 30 grados más y bajaríamos 3 divisiones, pasaríamos de aquí a aquí, y justo después, los 30 grados más y pasaríamos otra división y ya llegaríamos aquí. Y a partir de aquí, todo el resto de los puntos estarían a 0, por lo tanto, seguiríamos directamente todo el resto del círculo hasta que se acabara el ciclo. Tan sencillo como eso. El resultado que obtendríamos, después de dibujar estos puntos, sería esto. Si nos fijamos, y 30 grados, este punto de aquí, 60 grados una división, 60 grados una división, 90 grados el punto máximo, 120 grados directamente ya estaríamos aquí, 3 divisiones para abajo, y 150 grados ya estaríamos aquí otra vez, y a partir de aquí todos los puntos estarían aquí. Es algo muy sencillo. Y vamos a pasar a estudiar este primer diagrama de elevación con un seguidor de rodillo. Si nos fijamos, vamos a cambiar esta punta, este contacto puntual por rozamiento, por un rodillo. ¿Cuál es el problema que tiene el rodillo? Pues que en condiciones normales lo que veremos es que lo que tenemos aquí es un contacto, aparentemente es muy similar. Si nos fijamos, vemos que hemos puesto aquí el seguidor de cuña posicionado con el punto de contacto justo en el centro del rodillo, lo veremos un poco por qué. Aparentemente pues es bastante equivalente, y lo que parece obvio es que con el rodillo irá mucho más suave y el movimiento será mucho mejor. Pero hay un pequeño problema, porque fuera de esta posición, este pico máximo, si miramos una posición un poco más aquí, lo que veremos es que el contacto ya no es en este punto de aquí, sino que el contacto va a ser a lo largo de diversos puntos
puntos del rodillo. El rodillo va a rodar sobre el perfil de la leva y el contacto va a ser diferente. De hecho, un problema que nos vamos a encontrar en este caso es que el ángulo de presión, la fuerza que va a hacer la leva contra el rodillo va a tener un determinado ángulo, es que se conoce directamente como ángulo de presión. Si comparamos directamente el seguidor de cuña posicionado tal como hemos puesto aquí, justo en este punto de aquí, lo que nos daremos cuenta es que el punto de contacto entre la leva y el seguidor va a ser a través del rodillo y va a ser una serie de puntos que van a estar dando vueltas, pero dentro de todos los puntos del rodillo, el único que permanece inalterable respecto al seguidor y que por tanto se moverá exactamente igual como el seguidor y tendrá el movimiento, la elevación que nosotros queremos, es precisamente el centro del rodillo. Si yo me fijo en la trayectoria del centro del rodillo, debería coincidir con el perfil de leva que hemos calculado para cuña. Evidentemente, pues podríamos decir que lo más sencillo es coger este perfil y desplazarlo directamente el radio hacia abajo. Tendríamos este punto de aquí y ya tendríamos nuestro perfil de leva. Si lo hiciéramos, lo que obtendríamos sería de este perfil de aquí, desplazado aquí abajo. Aquí tendríamos justo el radio del rodillo, aquí también lo tendríamos, pero ¿qué ocurre? Vemos que aquí este no cuadra, realmente no funcionaría. ¿Por qué no funcionaría? Pues si seguimos un poquito la posición del rodillo a lo largo del perfil, veríamos que, por ejemplo, en estas posiciones de aquí, el rodillo estaría centrado aquí y veríamos que la zona de contacto evidentemente no sería con esta línea de aquí, sino que estaría mucho más para adentro. Nos olvidamos un poquito de estos perfiles, nos quedamos un poco con esta situación, lo que tendríamos es directamente la trayectoria del centro del rodillo y mirando las tangentes podríamos llegar a generar la curva correcta que nos daría el perfil de leva correcto para este seguidor de rodillo. Si dibujamos esas trayectorias tendríamos esta curva de aquí que se parece mucho a esta de aquí. Veámoslo, comparémosla con la desplazada justo el radio y vemos que en la parte de arriba coinciden, pero esta queda mucho más hacia el interior, queda mucho más apuntada que no la otra. Si ahora directamente posicionamos en el mismo diagrama de la leva con el mismo radio mínimo solo por efectos comparativos, no es obligatorio, para comparar directamente el método, que si ponemos aquí el rodillo ya de entrada vemos que va a quedar un poquito más para abajo, siempre podemos cambiar el radio mínimo y dibujáramos el perfil de leva aquí, lo que sí que podemos hacer es comparar que esta es mucho más suave, esta es un poquito más apuntada y de hecho nos iríamos por debajo de este radio mínimo que teníamos aquí. Realmente esto es muy relativo porque no estoy obligado a hacerlas así, directamente lo que haría para dibujar este perfil de la leva es dibujarme el punto este de desplazamiento y luego directamente a partir de aquí llegar a dibujar estos puntos y ya está. Realmente para esta leva con rodillo el círculo radio mínimo no sería este, sino que sería este. Y ya tendríamos, es algo más apuntada, es algo más pequeñita, realmente pues tendríamos que corregirla, ¿vale? Para que fuera un poquito más suave. Si nos damos cuenta, según el tipo de seguidor podemos tener muchos escenarios y hay más tipos de seguidores y que realmente nos pueden complicar y hay muchos más parámetros que pueden influir y que afectan al correcto funcionamiento de una leva. Evidentemente estos cambios tan bruscos, las inercias, los pesos hacen que puedan haber despegues de la leva, con lo cual hay que poner muelles, estas influencias del radio mínimo, el radio máximo. Todos estos factores afectan mucho y una leva en funcionamiento real, dependiendo de las velocidades a la que gire, etcétera, va a ser algo que habrá que comprobar bien. Pero bueno, el perfil de la leva, en principio, para velocidades pequeñas es relativamente sencilla y con estos dos casos, el de rodillo es un poquito más complicado, pero realmente funcionaría bastante mejor, siempre y cuando podamos hacerlos. Y en la descripción añado un link directamente a Mecapedia en el cual podemos ver y jugar con unas animaciones en Flash para poder cambiar estos parámetros y ver cómo se comportan estos radios de aquí, etcétera, y poder jugar y ver cómo realmente se diseña una leva en la realidad y qué aspectos hay que tener en cuenta.